Y déjeme encaminarme a la recta final del programa con nuestro amigo, nuestro hermano, Daniel Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, la cabeza de los incorruptibles a través de su canal de YouTube 4A República. Mi querido Dani, como siempre es un placer. Hola Vicente Senén, amigos de Sin Censura de todo el mundo que nos están escuchando a esta hora. Vicente, qué gusto saludarte. Siempre atento a tus órdenes, hermano. Oye, a ver Dani, que sugiere, porque así lo entiendo, una retuiteada que dio Felipe Calderón, que no son coincidencias los retuiteos, sugiere que Andrés Manuel López Obrador está espiando, lo acusa de espionaje veladamente. Pues yo creo que Felipe Calderón eso quisiera, Vicente, que entendamos que la conducta de Felipe Calderón nunca ha sido la de una persona normal. Y realmente quienes utilizaron los instrumentos del Estado mexicano para reprimir, para investigar, para hacer espionaje, fue justamente él, como lo han sido todos los expresidentes de México, de los que nosotros podamos tener recuerdo, de los que tengamos memoria, porque el espionaje es una práctica muy común para el poder político. Desde la década de los años 20, 30 y así sucesivamente, se fueron consolidando muchas de las estructuras dedicadas a ello. Debemos de recordar, por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad, que era un brazo muy articulado del poder político en México, no solamente para espiar, sino para reprimir, incluso para asesinar. El presidente de la República hace un mes justamente volvió a señalar que había desmantelado al CISEN. Entonces, no existe la figura como tal dedicada al espionaje a opositores. Y lo que Calderón plantea, pues es prácticamente la condición patológica de un sujeto que anhelaría ser espiado, pero no hay que espiar a Calderón. De Calderón sabemos todo, porque él es un personaje que igualmente de forma compulsiva ocupa las redes sociales para manifestarse siempre como un tipo inteligente, que no lo es, como un tipo anticipado y con razón, que no la tiene, y desde luego eso sí, como un opositor a la cuarta transformación de este país, yo diría un opositor a la República. En eso es el primer lugar. Naturalmente, el presidente, desde que llegó al gobierno de la República, desmanteló tanto la estructura del CISEN como la del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial, no quisiera yo referenciarlo de manera soez, pero imaginemos una bola de pajecitos dándole vueltas al presidente como electrones en órbita, los cuales durante mucho tiempo se dedicaron también a la construcción de teorías, enemigos, modelos, para mantenerse en un ritmo, en una dinámica que les permitía generar también actos de represión, persecución. O sea, este brazo operador que cuidaba supuestamente al presidente también era un brazo manipulador que tenía al lado el presidente. Montarle un Estado Mayor al presidente de la República siempre fue motivo de orgullo para los que ven el poder como la forma de acorazarse por militares de alto rango. Pero realmente lo que estos personajes hacían, además de desangrar al gobierno, que gastaba 3,600 millones de pesos al año de presupuesto y ahora gasta solamente 600, era tener un control y un juego de manipulación que les permitía, además de tener oficinas dentro de Palacio Nacional, operaciones con recursos muy significativos, utilizar las herramientas de la investigación, del espionaje, para decirle al presidente que había una serie de enemigos y que había que atacarlos.
Desde luego que la participación del CISEN está vinculada también con una serie de contratos con empresas extranjeras. Está el caso, por ejemplo, de este software Pegaso con el que se investigaba periodistas como a Carmen Aristegui, a su hijo y en general a muchos otros que también fueron investigados. Creo que hasta Claudio X González salía dentro de las investigaciones que tenía Peña Nieto encausadas. Ahora, el presidente desmonta esto porque él fue víctima y así también lo manifestó de que el director federal de seguridad en su tiempo, Nazar Haro, quien falleció hace ya 8 años, formara parte de pues todas estas investigaciones en su contra, en contra del presidente López Obrador. Él ha asegurado que le revisaban hasta la basura. No solamente el espionaje es una cuestión nacional, también el espionaje es supranacional y las agencias como la CIA, por ejemplo, se han dedicado regularmente a ello. Pero sin la articulación del Estado Mayor y sin la articulación del CISEN, la nota que sale en el Universal sale incluso a destiempo, porque todavía hace un mes el presidente dio cuenta clara de que no utilizaba estas estrategias, que no le importaban, no le venía bien a la Cuarta Transformación hacerlo. Bueno, voy a insistir que solamente la condición esquizoide de un sujeto lo hace perseguido por el Estado. Mira, querido Vicente y amigos del auditorio, quienes pudimos ser investigados y aparecer en alguna lista inconveniente para los gobiernos, no lo somos ahora. Nosotros, ningún periodista, ni Loretito, ni Ciro, ningún comunicador como Ferriz, nadie en este momento estaría siendo sujeto por el gobierno. Antes sí. Y además el mecanismo de protección tenía que jugar pues esa doble banda. Por un lado, el gobierno mismo podía estar investigándote y llegaron incluso, fíjate nada más, Vicente, a utilizar a la unidad de inteligencia financiera como también un brazo articulado de corrupción para a gasolineros y ciertos empresarios extorsionarlos, sabiendo que manejaban dinero en efectivo y que los podían manipular y les inventaban cosas. Para eso servía la unidad de inteligencia financiera. No toda, pero tenía también ese accionar. Y no siempre, pero muchas veces sí. Y el mismo doctor Santiago Nieto así lo ha aclarado. Hoy es totalmente diferente. ¿Quiénes sí pueden investigar a los sujetos a través de una denuncia o de ciertos movimientos inadecuados? Pues es el sistema bancario. Y esto es en coordinación justamente con la unidad de inteligencia financiera, quienes sí pueden articular en el momento en el que haya importantes flujos de dinero sin estar plenamente justificados, que dan motivo para hacer una investigación. ¿Quién puede investigarte? Desde luego la fiscalía bajo algún tipo de denuncia, pero serían los dos elementos y son además absolutamente racionales y no estaría ninguno de estos preocupados por saber si Calderón se pone los calcetines al revés, que seguramente también lo ha de ocurrir. Pero eso ya es un juego de especulación público, ciudadano, pero no cabe dentro de un aparato de inteligencia. Pero, Vicente, sí ha habido recientemente aparatos de inteligencia como los que operaba Miguel Ángel Mancera. Y yo estoy muy convencido también de que antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación a Veracruz, hasta Miguel Ángel Yunes estarían también utilizando herramientas de espionaje, software. Igualmente puedo entender que algunos de estos gobiernos que están en la posición de generar una distorsión sobre el pacto hacendario federal, estarían también utilizando muchas de estas herramientas. Mucha gente cuando llega al poder cree que el poder debe ser empleado para sujetar a la oposición, a los grupos estudiantiles.
Está claro que, por ejemplo, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, estaban infiltrados también. Y no dudaríamos que la Secretaría de Gobernación, hasta el tiempo de Osorio Chong, es decir, hasta el Peñato, habría utilizado muchos de estos aparatos. Y volviendo al tiempo actual, considero yo, pero es sumamente especulativo, pero es una consideración, que muchos de los gobiernos de los estados sí estarían utilizando estas herramientas para investigar. Y bien, el espionaje también ha quedado demostrado, pero exactamente al revés. Al que querían espiar era al presidente de la República, situación que él también pudo demostrar. Es decir, el espionaje vendría ahora. Hay que sembrar una determinada duda. ¿Existe todavía el Estado profundo operado por algunos sujetos dentro del Palacio Nacional? Probablemente, Vicente, probablemente. Y este espejo de contrainteligencia, ¿quién lo pudiera estar utilizando y para qué? Bueno, si tú te vas a la información de hace pocos años de quienes operaban la Procuración de Justicia, la Seguridad Pública, y te encuentras a personajes como Eduardo Medina Mora, desde luego como Genaro García Luna, ellos pudieron haber montado también un espejo de contrainteligencia porque tenían las claves para hacerlo. Conocían el tipo de software, conocían las herramientas, ellos mismos las habían adquirido y las pudieron haber utilizado. Yo supongo que aún desde la corte Medina Mora estaría intentando, y quizás lo hizo, es especulativo, infiltrar al Ejecutivo Federal. ¿Por qué? Porque realmente tenían muchas preocupaciones por sí mismos, por su conducta corrupta y desde luego también porque querían saber en determinado momento si pudiera o no existir una investigación en su contra. Pero el presidente ha sido un personaje que ha utilizado el poder público como un gran administrador público ejemplar y no como un espía. Sin embargo, todavía quedarían reductos del Estado profundo, porque esto lo ha dicho Anabel Hernández en tu programa, Vicente, y yo no dudo, insisto, que en muchos estados de la República se tengan todavía herramientas para el espionaje. Querido Daniel, para cerrar, por cierto, ¿hay incorruptibles hoy? Hoy tenemos Incorruptibles, Vicente. Qué bueno que me preguntas. Vamos a tener a dos personajes muy trascendentes para nosotros porque vamos a analizar los temas energéticos, tanto en Pemex, que es fundamental, como en la Comisión Federal de Electricidad, que son pilares del futuro. Estará el doctor Víctor Rodríguez Padilla, un experto en temas como CFE, y estará nuestro amigo Fluvio Ruiz, quien abordará los temas de Pemex. Y es un momento muy importante. Gracias por permitir comentarlo, Vicente. Claro que sí, a través del canal de YouTube de Daniel Marmolejo 4A República, para que se suscriba y apoye a los Incorruptibles. Por cierto, ahí encuentra los 3 capítulos que van hasta el momento de Guerra Híbrida. Daniel, quiero cerrar pidiéndote tu reflexión. Mañana nos ha confirmado entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, Laura Barranco, quien formó parte del equipo de producción de Carlos Loret de Mola durante aquel montaje con García Luna y con Cárdenas Palomino. Dice Laura Barranco, se lo dijo a los periodistas de Rompeviento TV, que Carlos Loret de Mola debería estar vetado del periodismo, que ella le insistió personalmente al menos 13 veces a Loret de Mola que dejara de transmitir el montaje y no lo hizo. Carlos Loret de Mola, que asegura nunca se enteró que se trataba de un montaje y se hace la víctima de persecución luego de anunciar que sí compareció en el caso de Israel Vallarta. Tu reflexión, mi querido Daniel Marmolejo.
Felicitarla, Vicente, felicitarla porque estamos hablando de una triste situación de un montaje televisivo, como también fue un montaje televisivo, eh, muchas cosas, Vicente. Recordarás aquel avión de Cancún con un supuesto profeta dentro del avión y que iba a hacerlo estallar si no hablaba con el presidente. Puras babosadas, Vicente. Estábamos llenos de mamadas en la televisión mientras Televisa supuestamente estaría traficando drogas en Nicaragua, ¿no? Y recibiendo dinero. Puras chingaderas y puras tropelías, Vicente. Evidentemente, la condición ética de mucha gente de esta televisora, que estaba advirtiendo de manera muy contundente, como esta mujer, de este montaje, dejaba claro que había un contubernio y que la parte operativa se estaría confrontando con algo que era totalmente irreal, insolvente y desde luego preocupante porque se estaban haciendo delitos con gente que no había actuado como fue mostrada a la televisión. Nos demuestra también que la conducta de Televisa ha sido esa, como por ejemplo lo ocurrido con una supuesta niña en el caso de pues el sismo del año 2017, que también fue otro montaje, ¿sí? Y lo que también debemos de reflexionar en el medio de todo esto, querido Vicente, es que el uso del espectro radioeléctrico para que personajes como Loret se dedicaran a trabajar a nivel cooperación con Genaro García Luna, debiera tener sanciones ejemplares y la cancelación de programas informativos, porque claramente se demuestra con ello que la manipulación estaba a tope, querido Vicente. Vamos a estar muy pendientes, el pueblo de México, para conocer sobre el testimonio de Laura Barranco. Y desde luego aplaudirle la dignidad que tiene para desmontar a este sujeto cínico, insufrible, mamón, vanidoso, decrépito, jodido conceptualmente, golpista, que durante mucho tiempo le vio la cara al pueblo de México. Bien dicho, mi querido Daniel Marmolejo. Ahí la dejamos. Por lo pronto, invitemos a la gente para que se suscriba a tu canal, para que te siga en Twitter. Necesitamos tener mucha presencia, Vicente, porque las claves para entrar a la mañanera dependen de la audiencia. Los invitamos a 4A República, a Homo Ex Novo en Twitter y desde luego a que nos sigan también en las participaciones donde amablemente nos das un espacio que tratamos de dignificar, Vicente, porque finalmente la gente tiene a personajes como Vicente Serrano, con todas sus participaciones, a Toño Ruiz, a Hans Salazar, a Rafa Herrera, un gran equipo que también está contribuyendo para hacer la contraparte de todos esos comunicadores depredadores de la República, de esos que como no caben en México, se tienen que ir a Estados Unidos a manipular a nuestros hermanos mexicanos. Entonces, 4A República, Homo Ex Novo, agradeciéndote e invitándolos esta noche a ver Incorruptibles. Ahí vamos a estar, mi querido Daniel Marmolejo. Te mando un abrazo y muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Vicente. Gracias al maestro Zenén. Que pasen todos muy buenas noches. Buenas noches. Es Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura.